Ninguno de nosotros puede sentarse en el último lugar de la mesa del mundo, porque en ese lugar ya se ha sentado Jesucristo. Él es el único que en realidad puede ser humillado. Nosotros no. Nosotros percibimos la humillación únicamente por nuestra mucha soberbia. Pero en realidad, si nosotros viviéramos en verdad, nunca podríamos ser humillados. Si yo tuviera conciencia de quién soy verdaderamente, a mí no me podría humillar nadie. Porque es verdad que a ti o a mí nos pueden acusar de alguna cosa que no hemos hecho, incluso grave. Lo que esa persona que me acusa a lo mejor falsamente no sabe es que yo he hecho muchas cosas mucho peores que él o ella no sabe. Pero en mi soberbia me siento humillado. Eso es en el mejor de los casos, que me acusen de algo que no he hecho. En cambio, el único que de verdad puede ser humillado, que ha vivido una condición que no le corresponde, es él que siendo Dios se hizo hombre, en la kenosis, en el abajamiento del verbo. Que siendo Dios se haga hombre es vivir en una condición que no le corresponde por naturaleza divina. Él sí que ha vivido humillado, es el único. Nuestra humillación, repito, es siempre fruto de la soberbia. En cambio, el humilde es inhumillable. Una persona que se pone en el lugar que le corresponde, que tiene verdadera conciencia de no ser nada, porque lo que soy es lo que soy a los ojos de Dios, es imposible humillarlo. Hablando de los grados de perfección de los que habla Santa Teresa, de hecho uno de sus libros se llama así, o El castillo interior o Camino de perfección. Bueno, pues esas 7 moradas también lo llama ella, y también otros místicos, lo llaman los grados de humildad. Qué interesante que el crecimiento en la santidad se identifique con el crecimiento en la humildad. Que cuando se empieza se es pura soberbia y cuando se llega a la cumbre en la plena humildad. Ya dice ella que la humildad es la verdad. Lo que pasa es que nadie se lee lo que dice en la siguiente línea, que dice, y la verdad es que no somos nada. Entonces, en este pasaje evangélico que hemos proclamado, se nos recuerda que en el gran banquete de la vida, en el banquete de las nupcias del Cordero Pascual, cuando llegue el momento de la recapitulación de todo el cosmos, de toda la historia, de toda la creación, entonces cada uno, al irse a sentar a la mesa, uno reconocerá, maravillado, que la humildad fue el camino que nos llevó al cielo. Por eso no consiste tanto en que yo sea protagonista de mi propia humildad, donde siempre hay mucho peligro de soberbia, cuando yo soy el protagonista de mi humildad, porque puedo incluso caer en la aberración de presumir de humilde. Es cuando los demás nos humillan, cuando es humildad de verdad. Esa que no escogemos nosotros ni el día, ni la hora, ni el modo, ni la duración, cuando menos tú lo esperas. Pues todo esto es una gran ayuda para esto que estamos revisando de nuestro pecado, el examen de conciencia, la reconciliación con Dios, el aceptarnos, el reconocer quién soy a los ojos de Dios, lo que he hecho, lo que le he hecho, que es literalmente crucificarle, y lo que él ha hecho por mí, que es dar la vida. Yo le he crucificado y él me ha dado la vida, su propia vida. Ese es el misterio de la iniquidad, pero sobre todo es el misterio del amor infinito. Estamos celebrando la misa votiva de la Santísima Virgen María, como hacemos tan frecuentemente los sábados cuando no hay otra celebración obligatoria, y esto lo percibimos clarísimamente en el misterio de su relación con el misterio de Dios, con el misterio de Jesucristo.
Es decir, ella reconoce que la única cualidad en la que Dios se ha fijado es precisamente en la humildad de su esclava, porque Dios ha mirado la humillación de su sierva, Dios ha mirado la humillación de su esclava, de todo lo que puede haber mirado en mí, que soy la Inmaculada Concepción, que seré asunta al cielo en cuerpo y alma, que soy la Madre de Dios, no, que ha mirado mi humillación. Es lo que conmueve el corazón de Dios, que es todo lo contrario de la soberbia del diablo. Por eso, la clave de la conversión, de pasar de la noche al día, de la oscuridad a la claridad, es precisamente esto, el reconociendo mi propia oscuridad, mi propia tiniebla, dejarme hacer por su bondad, por su misericordia. Por eso, qué maravilla es contemplar a la Virgen Madre de Dios, que puede decir que Dios ha hecho cosas grandes, maravillosas en mí, porque ha mirado que soy nada. Soy hechura de sus manos. Soy polvo del camino en quien Él ha insuflado su espíritu. Es el gran protagonista de la historia de la salvación, el gran protagonista de la obra de Cristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor que irrumpe en nuestra vida, que irrumpe en la vida de María, que la cubre con su sombra, que cubre con su sombra a la Iglesia en Pentecostés, y desde entonces ese viento huracanado que sacude las jambas de las puertas y que pone a la Iglesia en estado de misión y en estado de evangelización. Les hace pasar de la cobardía, de la duda, de la debilidad, de la traición, a ser los grandes testigos, en su mayoría todos mártires, que han derramado incluso la sangre por Cristo, esos que eran un desastre cuando empezaron su andadura apostólica. Qué importante entonces que nos paremos a contemplar a la Virgen María, que nos invita a vivir en esta misma dimensión. Creerme que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en mi vida no quiere decir que necesariamente salgan en la primera página de un periódico, pero quiere decir que quiere hacer cosas extraordinarias en la vida de todos aquellos que son capaces de ser humildes. En las disputas que tenía el cura de Ars con el demonio, se da este diálogo. Tenían sus luchas cuerpo a cuerpo y, tenían tanto trato que el cura de Ars le llamaba mi viejo amigo. Estaban a partir un piñón. Le dice, mira, soy mucho más listo que tú, yo no duermo, no descanso, voy de un lado del otro al firmamento, etcétera. Yo puedo... ¿Quién te has creído tú que eres? Y le dice el cura de Ars, sí, pero yo puedo hacer una cosa que tú no puedes. Y le dice, ¿y qué es eso? Dice, yo puedo ser humilde. Y tú eres constitutivamente incapaz de ser humilde. Y es lo único que nos va a salvar, es tener la humildad de reconocer que necesito ayuda. Qué difícil es curar a un paciente que no quiere reconocer que está enfermo. Que no conseguimos que vaya al médico, pero le ha dicho, si es que no quiere ir al médico. ¿No nos ha pasado? ¿No conocemos gente así? Es que no quiere ir al médico. Porque no hay remedio. Lo más difícil de curar esa enfermedad, convencerle de que vaya al médico. Lo más difícil de la conversión, convencernos de ir al médico. Que nos dejemos curar, que nos dejemos sanar, que tengamos la humildad de reconocer que lo que decimos es verdad, que he pecado mucho, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Es que lo he hecho todo. Y sin embargo, como fruto de ese acto de humildad, al comienzo de la misa, se me va a entregar por pan de vida y cáliz de salvación. Esta obra maravillosa que ha consistido en ser preservada del pecado y llena de gracia, en nosotros, que no se ha dado así desde el principio, porque a diferencia de la Virgen María fuimos concebidos en pecado, ella ha vivido una vida inmaculada, pero yo he pecado a lo largo de mi vida, no la he imitado ni en mi concepción, ni la he imitado en el de venir de mi vida, si es verdad que puedo morir como ella una vida inmaculada.
que es lo que es el alma de un santo. Un santo cuando muere, su alma es inmaculada. No porque ha sido preservado del pecado, sino porque ha vivido todo este recorrido de gracia que le hace morir en paz con Dios, con los hombres, sus hermanos, donde solo hay la presencia del amor de Dios. Pues maravilloso pensar que lo que ha hecho en mí, lo que ha hecho en ella, lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo único que es diferente es el camino. Ella dirá, y lo he repetido varias veces, que no comprende. No tenemos por qué comprender el camino por el que nos va a llevar. Y muchas veces, lo dicen muchos autores espirituales, muchas veces un pecado mortal, una caída grande, es el comienzo de la más grande conversión. ¿No se dice en nuestro hablar popular eso de tocar fondo? Bueno, pues uno cuando baja en la piscina y llega al fondo, ahí es cuando pega la patada para arriba y sale al aire. Es que ha tocado fondo y de ahí sale para arriba. Entonces, por eso os decía de esas famosas confesiones, del que ha tocado fondo. Pero del que va ahí, que si sí, que si no, esa especie de mediocridad que no es ni una cosa ni otra, eso es terrible, porque uno no acaba de tomar conciencia de la gravedad de su situación. No vive, sobrevive, como mucho. Y podemos seguir ahí deambulando en la mediocridad y no acabamos de arrancar. Bueno, pues aquí de lo que se trata este fin de semana de retiro es que tomemos conciencia de la maravilla que es el plan de Dios para cada uno de nosotros y que abramos los ojos y decir, ¿pero qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Que es que se me están pasando los días, los meses y los años como el agua entre los dedos. Y esto no acaba de cambiar. Por eso, en la celebración de esta misa, mirándola a ella, pedirle la gracia de su intercesión, pedirle a su corazón de madre, a su corazón inmaculado, que nos ayude, como ella sostuvo la fe de Juan y sostuvo la fe de los apóstoles en Pentecostés, la fe de Juan en el Calvario, la fe de los apóstoles a quienes ha reunido a su alrededor y les ha enseñado a recibir el Espíritu Santo. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y el poder del Espíritu Santo, pidiendo sus carismas y sus dones y sus gracias, el fuego del Espíritu que lo achicharra y lo abrasa todo y lo transforma todo. Y así es como la Iglesia se lanza por los caminos de este mundo a llevar el Evangelio. Cuando leáis con detenimiento la exhortación, la encíclica Redemptoris Missio, veréis que dice el Papa desde el principio y a lo largo de todo el documento, el gran protagonista de la obra misionera de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y este Espíritu aletea todavía hoy y más que nunca sobre la Iglesia, como la cubrió con su sombra María y como cubrió con llamas de fuego a la Iglesia en Pentecostés. Y esto no es esto es la realidad, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Fijaros qué bonito dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado. Espíritu, conversión, misión. En el caso de Jesucristo no hay conversión que valga. En nuestro caso es la conversión, el Espíritu que está sobre nosotros, que nos envía. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Un año de gracia. La conversión a los pecadores, a los cautivos la libertad. Entonces, pedir en esta noche en la adoración y en estos días, y pedir siempre la gracia del Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir junto a ella y como ella nuestro seguimiento, la secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo, el ir caminando tras de sus huellas. Hay un aspecto muy bonito de todo esto, que es que no solamente caminamos tras las huellas del Nazareno, por la orilla de la playa, como se fueron los Juan y Santiago y Simón y Andrés. No solamente es que vamos caminando detrás de sus huellas, es que a nuestra vez vamos dejando nuestras propias huellas. Miren, una gran pregunta. ¿Las huellas que tú estás dejando esta mañana
Si las siguiera alguien, ¿a dónde le llevarían? Si tus hijos caminaran tras de tus huellas, ¿a dónde te llevarían? Cuando yo tendría 8, 9 o no sé, 10 años como mucho, me acuerdo que estaba muy, muy enfermo y me llevaron a la Sierra de Madrid, no sé, para que me diera el aire fresco de la montaña, no sé. Esas cosas que se hacían en aquellos tiempos. Y fui con mi padre, y había nieve en la Sierra de Madrid. Y un día salimos a pasear, pero nos fuimos por donde no teníamos que haber ido, y aquello era peligrosísimo, y cada vez más empinado, y cada vez la nieve más helada. Y me acuerdo que mi padre iba caminando en la nieve delante mío, y me dijo esta frase que nunca la he olvidado. Dice, él iba rompiendo, pesaba más que yo, era más grande que yo, iba rompiendo la nieve, el hielo, iba dejando sus huellas, y se gira hacia atrás y me dice, pisa por donde yo he pisado para que no te caigas. Cosa más bonita que recuerdo de mi padre. Y siempre me ha quedado eso, si yo pisara por donde pisa mi padre, no me voy a caer. Es maravilloso. Bueno, eso que es simplemente una metáfora. Las huellas que yo voy dejando, ¿hace que otros se caigan o que no se caigan nunca? Yo como sacerdote, vosotros como seglares, como padres o madres de familia, jóvenes, mayores, quien seáis. Si mis hijos siguieran mi senda, ¿esa senda les llevaría al cielo? ¿Les llevaría al purgatorio? ¿Les llevaría a la mediocridad? ¿Les llevaría a la vida plena en Cristo? La vida mía es digna de ser seguida. La secuela Christi, el seguimiento, el discipulado. Porque Cristo hoy se hace presente en aquellos a quienes escoge, en los misioneros, en los pastores, en las mujeres, en las vírgenes consagradas, en los padres y madres de familia, en los jóvenes que se toman en serio la vida cristiana. Un verano, año 94 creo que era, llevé a un grupo de jóvenes a una misa privada, que literalmente solo estábamos nosotros con el Papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo. Bueno, la agitación de esos chicos aquello era, yo pensé que literal, se les salía el corazón por la boca de que iban a estar ellos, vamos, que estábamos nosotros, yo concelebré con el Papa en su capilla, creo que había 3 o 4 monjes, no sé si había un matrimonio recién casados, y nosotros nada más. De hecho fue muy bonito porque nos dijo el secretario, dice, los chicos que traes saben tocar la guitarra y cantar. Bueno, yo que no durmieron en toda la noche ensayando Pescador de Hombres, creo que eran a 7 voces. Cuando salimos, se pusieron todos en círculo, se acercaron al Papa y una chica le dijo al Papa, Santo Padre, rece para que encontremos nuestra vocación. Fue muy bonito, ¿no? Y le contestó el Papa, lo haré de todo corazón, pero acuérdense que ser joven es una vocación. ¿Qué cosa tan bonita? Acuérdense que ser joven es una vocación. Las huellas que cada uno va dejando, sea quien sea cada uno de nosotros. ¿A dónde lleva la senda por la que yo voy pisando? Pisar por donde yo he pisado es nieve resbaladiza donde el que me sigue se va a estampar, si no es que me he estampado yo primero. O al contrario, las huellas que voy dejando son huellas seguras, que el que las sigue no se cae y llevan al cielo. Aquellos hombres jóvenes que fueron siguiendo a Jesús por la arena de la playa descalzos, esos sabían sobre qué huellas pisaban y fueron dejando huellas tras de sí. Yo ahora en la misión, que sigo la senda que dejaron aquellos extraordinarios misioneros combonianos italianos que llegaron a donde yo estoy a golpe de machete, abriendo las trochas por en medio de la espesura de la selva, yo soy consciente de que yo debería de pisar de puntillas sobre las huellas de aquellos misioneros que llegaron en 1946 a ese rincón de la selva de África. No sé sus nombres, pero sé que camino sobre las huellas de los gigantes. Pero también nosotros hemos tenido gigantes a lo mejor en nuestra vida, un padre, una madre, unos abuelos, un catequista, un párroco, una religiosa,
un buen amigo. Cuántas personas maravillosas han pasado por nuestra vida que han dejado huellas que merecen la pena seguir, que esas sí saben a dónde van. Los apóstoles no se equivocaron y recibieron al Espíritu Santo solo por una razón, porque se reunieron alrededor de María para recibir al Espíritu Santo. Y del encuentro con ella y en su compañía fueron por los caminos del mundo, dejando huellas que han llevado el Evangelio a los últimos rincones de la tierra. Es verdad que dice el documento que todavía queda mucha tarea por hacer. ¿Qué quiere decir que queda mucha tarea por hacer? Que queda mucho que caminar, que faltan muchos caminantes que vayan dejando sus huellas, huellas firmes, huellas seguras, huellas que tú sabes que yo pisando por donde pisa ese hombre, por donde pisa esa mujer, yo voy a llegar al cielo. Fijaros qué maravilla es descubrir esto y qué bonito es saber que hemos sido rodeados de personas maravillosas, inmerecidas, que nos han ayudado en el camino de la vida. Siguiendo esa huella y ese rastro, seguro que todos vamos a llegar a la casa del Padre, vamos a llegar al cielo. Somos responsables unos de otros de la salvación de los hombres nuestros hermanos. Que nosotros no les defraudemos, que demos lo mejor de nosotros mismos, para que en su compañía de madre el Espíritu del Señor ponga fuego en el corazón, no nos deje asustarnos frente a nuestro pecado y nos conceda la gracia de llegar hasta el final.